Buenas tardes, mi nombre es Carlos, soy alcohólico. Hola, Carlos. No bebo en primer lugar, gracias a Dios y la ayuda que recibo de cada uno de ustedes. Me siento muy bien. El tema de hoy es la ira. Dice la página 254, como lo ve Bill, dice, porque entonces nos cerramos a la luz del espíritu. La locura del alcohol regresa y volvemos a beber. Y para nosotros beber es morir. Si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira. El mal humor, la ira puede ser un dudoso lujo para personas normales, pero para los alcohólicos estas cosas de la ira son veneno puro. Esto es lo que dice el tema de la ira, compañeros. Déjenme decirles de que yo desarrollé muchas veces este sentimiento de ira cuando yo bebía. Muchas veces necesitaba andar con mis tragos de alcohol para poderle decir sus 4 cosas a quien me diera la santa gana, sea un familiar, sea a mi patrón, sea un amigo, sea un vecino, etc. Siempre necesité tomarme mis tragos. Yo recuerdo que en cierta ocasión, generalmente yo faltaba los días lunes al trabajo. ¿Por qué? Porque bebía el viernes, el sábado, el domingo y el lunes pues yo no podía ni levantarme. Me quedaba tumbado en la cama. Pues recuerdo que un lunes llegué pasado de la hora de la entrada de trabajo y iba un poco todavía con alcoholizada mi cerebro, y vino mi jefe pues, y lo primero que me dijo en son de señal, una vez que me miró, lo primero que fue es ver su reloj y me dijo: estas no son horas de venir. Estallé. Yo tenía como mucho sentimiento reprimido de decirle sus cosas, y claro, ese fue el momento. Le dije sus tantas cosas: si quiere écheme, le digo yo aquí no sigo, calcúleme mi tiempo que tengo de trabajar con usted, y ya está, asunto resuelto. Entonces, recuerdo que me fui enfadado, y lo que hice fue ir a beber. Pero ¿qué sucede? Conforme fueron pasando los días, me encontré en una situación de que, claro, ya me había quedado sin empleo, entonces por lo consiguiente necesitaba una entrada de dinero para mi casa, pues, para mis gastos, para mis deudas, en fin, para un sinfín de cosas. Llegó un momento que me puse a reflexionar, compañeros. Dije yo: ¿por qué le contesté de esta manera a mi jefe si él estaba en toda su razón, en todo su derecho de llamarme la atención? Porque yo faltaba los lunes al trabajo, había llegado tarde ese día. Lo que tenía que hacer era aceptarlo, pero claro, me dejé llevar por la ira, por ese sentimiento de arrogancia, de intolerancia que muchas veces mostramos ya sin beber, compañeros. Y bien claramente lo estaba leyendo yo aquí, que para personas normales posiblemente lo manejen de una manera, pero para Carlos el sentimiento de la ira es veneno puro. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas a mí siempre con facilidad me llevó a la cantina, me llevó de nuevo a beber. En cierta ocasión recuerdo de que un amigo mío estuvo en los grupos de Alcohólicos Anónimos, estuvo por muchos años, se retiró de los grupos de Alcohólicos Anónimos y decidió mejor congregarse en una iglesia evangélica. ¿Qué sucedió? Después de varios años de estar en esa iglesia evangélica, él, claro, seguía teniendo mente de alcohólico, aún ya sin beber. Y fue experiencia que miré en ese momento palpable. Recuerdo que él, pues, después de varios años de estar congregando en esa iglesia, compañeros, él en su momento, pues, ya dirigía una iglesia, ya prácticamente como pastor. Se había dedicado al trabajo de la pintura, él, cuando lo llamaban a algunas personas, y claro, se agenciaba de un dinero extra. Recuerdo que había ido a hablar con un posible cliente para que le hiciera un trabajo de pintura, le dio su presupuesto, le dijo cuánto le iba a cobrar y todo, y me dijo: fíjate que hay unas cosas por hacer ahí que te puede ganar un dinerito extra. Yo fui con él, hablé con el cliente, pim pam y todo. Resulta que dijo el cliente: ¿sabes qué? Ya contraté a otra persona. Este hombre, al tener aquella respuesta de aquella persona que lo había engañado, que se había sentido prácticamente que habían jugado con él, recuerdo que se molestó tanto, como les digo, ya tenía muchos años de no beber, ya tenía sus años de estar
congregándose en una iglesia, pero seguía teniendo la mentalidad de alcohólico. Por eso es que yo entiendo la reacción de un alcohólico. Por eso yo entiendo muchas veces la incomodidad de un alcohólico. Por eso yo entiendo prácticamente, compañeros, cuando un alcohólico actúa como actúa, porque hay un malestar interno. Porque muchas veces el alcohólico quiere y pretende hacer las cosas a su manera. Quiere, y aún ya estando sin beber, que el mundo gire alrededor de él. Y recuerdo que cuando salimos de aquel sitio, me dijo él a mí, solo espero que esta persona termine de hacer el trabajo de pintura aquí y me vengo en la madrugada a manchar las paredes. Imagínense la respuesta de aquel hombre. Imagínense que ya sin beber seguimos teniendo ese tipo de mentalidad tal cual, pues. Por eso es que muchas veces no nos damos cuenta que al dejarnos llevar de la ira, compañeros, decimos palabras que ya cuando ya venimos a reflexionar, nos ponemos a pensar ya con mente fresca, pero ¿por qué dije estas palabras? Una vez que usted dice las palabras que dice, ya no las puede recoger. Una vez que usted le dice 4 papadas a otra persona, ya aquella persona ya queda ya con esas frases suyas. Pero claro, el alcohólico tiene que entender, compañeros, de que de una u otra manera debemos de limitarnos a ese tipo de impulsos. ¿Por qué? Fíjense que he llegado a entender en algunas experiencias de personas que se han dejado llevar por la ira y cuando han reflexionado ya han visto a aquella persona muerta en el suelo porque le han disparado, porque le han tirado el coche encima. Cuando ya están presos o están delante del juez, cuando entran en razón, dice, ¿qué fue lo que hice? ¿Pero qué? Ya es demasiado tarde, pues. Ya hay cosas que ya no pueden volver a retroceder para atrás. El tiempo no se detiene. Entonces, ¿qué sucede? Yo hago una comparación de la ira, de que muchas veces, ya para terminar, compañeros, la ira es aquel diablillo que juega con la mente de Carlos y le está diciendo, pero ¿por qué te dejaste decir esas cosas de X persona? Si le puedes decir tantas cosas o puedes actuar de cualquier manera para hacerla sentir mal. Pero ¿qué sucede? Cuando yo he actuado de mal forma ante X persona y me he visto involucrado ya en el problema, el diablillo se va y se queda riendo de mí y dice, bueno, ahora arréglatelas. Ya mira, te dejo ya en tu problema. Entonces muchas veces me miré involucrado en cuanto a eso. Por eso hoy en día, compañeros, trato de escuchar primero y antes de decir lo que tengo que decir, analizarlo y en su momento con mente fresca, conversar con aquella persona de la mejor manera, escucharla, su incomodidad o en su defecto entenderlo, abrir la puerta invisible y darle la pasada. Porque yo, Alcohólicos Anónimos, no he venido ni a sentirme mal, no he venido ni a pasarla mal, he venido a sentirme bien, porque yo lo que no quiero es beber. Muchas gracias, compañeros.